Dios les bendiga. Mi nombre es José Serafín. Mi maestro reverendo Eli Rivera de la clase de Teología Pastoral. Yo me congrego en la Iglesia Fuente de Vida York Spring, Pensilvania, pastoreado por la reverenda Lupita Sosa. A mí me tocó presentar el capítulo 22 con el tema El trabajo social de la Iglesia visto por el ministro. El trabajo social es esencial y la Iglesia debe involucrarse en esto para conocer la sociedad y sus necesidades. Es muy importante esto para la Iglesia, ya que Jesucristo, como sabemos, nos dejó el mandamiento de la Gran Comisión. Esto lo podemos encontrar en Marcos 16, 15, 16 y 17, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Así que es muy importante para nosotros, porque como que seamos obedientes a la gran comisión que Jesucristo nos encomendó. Yo traigo 3 puntos para ustedes en esta noche. Uno de ellos es la misión de la iglesia. Y aunque es cierto que el predicar el Evangelio es lo más importante para la iglesia, porque la iglesia debe de activarse, debe de predicar el Evangelio para que las vidas sean salvas, pero también hay otras labores que la iglesia necesita hacer, que es el involucrarse con la sociedad, es el conocer la sociedad, el conocer los problemas que la sociedad tiene, el conocer las inquietudes, el conocer la enseñanza que la sociedad tiene, porque la gente vive confundida, vive engañada, vive con tradiciones que no los arrastran, que no los llevan a la salvación. Como sabemos, Jesucristo dedicó una tercera parte de su ministerio a la enseñanza. Esto lo vemos en Mateo 4:23. Jesucristo mismo se preocupó porque las vidas fueran salvas, les enseñaba, les predicaba la verdad, para que las vidas se acercaran a Él, para que las vidas fueran sanadas, para que las vidas fueran restauradas, para que las vidas llegaran al arrepentimiento por medio de la palabra, por medio de su palabra. Por eso es necesario que la iglesia también lleve ese mensaje de la palabra del Señor a las vidas. Punto número 2, la iglesia y los problemas humanos. Es necesario también que la iglesia conozca los problemas del hombre en el presente siglo. El ministro debe estar lleno de la unción del Espíritu Santo para poder hacer frente a las situaciones que se presentan en la iglesia y poder guiarla, porque en la iglesia hay situaciones que se presentan difíciles, y si el ministro no está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a poder hacer frente a ellos? Al contrario, si no está firme, si no está lleno del Espíritu Santo, el ministro también puede ser arrastrado por el problema, y muchas veces no hay la suficiente sabiduría para reprender a las vidas, sino, o mejor dicho, para guiar, para educar, para corregir a las vidas, sino que muchas veces las vidas son heridas por falta de sabiduría de los ministros, por falta de llenura del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría. Así también el ministro debe conocer también de igual manera la sociedad que lo rodea, para que de esa manera el Evangelio se pueda extender, para que de esa manera la sociedad pueda conocer que hay una iglesia, que hay una sociedad diferente, que hay una forma de vivir diferente. Es necesario pues que el ministro conozca la sociedad que lo rodea. Ahora, no se trata de convertir el Evangelio de Dios en un centro de ayudas, porque la iglesia no es un banco de ayudas, no lo es, porque nosotros mismos recibimos la ayuda del cielo. Entonces, lo que la iglesia debe de hacer es llevar el Evangelio, enseñar el Evangelio, que es el que cambia al hombre pecador, así como nos cambia a nosotros. Eso es lo que debemos de llevar, eso es lo que debemos enseñar. Nosotros no somos quienes salva, es la palabra de Dios, que es la que nos ha salvado, es la que nos ha guiado y nos sigue guiando. Hay un mal que acecha a la sociedad, y es la falta de entendimiento en las familias. Hay miseria, hay niños huérfanos, hay conflictos, hay fricciones entre clases, ancianos desamparados. Mire, eso es muy triste. Yo recuerdo
En México los ancianos morían en el hogar, con sus familias, eran cuidados, pero yo veo que aquí en Estados Unidos los ancianos, la gran mayoría de ellos son abandonados en los asilos y eso es muy triste de ver eso. Y este sufrimiento de la raza humana no se va haciendo cada vez más grave, no va a parar porque sabemos que el fin está cerca, entonces no esperemos que las cosas mejoren, las cosas van a ir empeorando. A veces va a parecer que van a mejorar, pero no mejoran, cada vez se van haciendo peores porque el hombre, cada vez la maldad del hombre va creciendo, va en aumento. Pero fíjese, los días de Noé también eran difíciles, los días de Lot también eran difíciles y cada vez nosotros o estos días de nosotros se van pareciendo cada vez más a esos días. Por eso es que el ministro debe ser diligente y responsable, debe estar permanente alerta, porque debe tener una postura, esa palabra me gustó mucho, ortodoxa, que quiere decir fiel a la palabra de Dios, no cambiarle, no quitarle, no agregarle, sino ser fiel a la palabra de Dios, fiel a lo que se le ha enseñado, fiel a lo que se lee en la Escritura. Hay una corriente también que está haciendo daño a la iglesia, que son esas corrientes de ideas nuevas, ideas que parecen que son la verdad, pero que están muy lejos de serla. Más bien esas ideas nos alejan de Dios. Y mire que eso lo estamos viendo hoy en día en los evangelios disfrazados, evangelios que hoy en día lo vemos, que van en crecimiento, por ejemplo en la iglesia tradicional, ¿verdad? Que vemos que se parece, cada vez están tratando más de parecerse a la iglesia evangélica, pero disfrazan el evangelio para confundir más a las vidas. También lo vemos en los testigos de Jehová, en los mormones y diferentes iglesias que hay, que están llevando cada vez confundiendo más a las vidas, cada vez lo están arrastrando más a la confusión y las vidas están perdidas. También tenemos que evitar que el evangelio sea acomodado. El evangelio no debemos de acomodarlo a las diferentes formas de pensar, no, porque eso no nos salva. El evangelio debe ser ortodoxo, debe ser sin cambios. El evangelio que se acomoda, el evangelio que se acomoda a las diferentes formas de pensar, ese evangelio no conduce al arrepentimiento, y el evangelio debe conducir a un arrepentimiento para así de esa manera las vidas puedan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. También otra de las cosas que tenemos que analizar es los cambios que produce el evangelio en el creyente temeroso de Dios, cómo éramos antes de conocer a Jesucristo, cómo era nuestra forma de proceder, cómo éramos nosotros como padres antes de conocer a Jesucristo, cómo nos comportamos en nuestras familias, cómo éramos en nuestros trabajos, cómo era nuestra honestidad, cómo era nuestra forma de hablar, cómo era nuestra forma de convivir. Hay cosas bien importantes que Dios ha hecho en nuestras vidas, que la sociedad las necesitamos compartirlas, necesitamos involucrarnos con la sociedad para que la sociedad también pueda tener estas cosas, estos beneficios que la palabra de Dios nos ha traído a nosotros. Porque por eso el Señor Jesucristo decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto lo podemos ver en Mateo 6:33. El punto número 3 es la política de algunas iglesias conservadoras de Brasil. Brasil ha pasado por grandes cambios políticos y sociales. Las Asambleas de Dios en Brasil hicieron sus actividades sociales separadas del gobierno, ya que de esa manera no estaban involucradas directamente con el gobierno, porque de esa manera no se veían obligadas a seguir las normas del gobierno o las políticas del gobierno, sino que ellas se podían conducir por sí solas. Y así no había estorbo para ellas para que pudieran enseñar el evangelio tal como debía hacerse. Existía también en Brasil un sistema de atención a personas necesitadas. Dedicaban parte de su presupuesto a esta causa, a las viudas, a enfermos, a desempleados y otros necesitados. La iglesia de Brasil tenía una bonita labor, trabajaban bien organizados
Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos también, que nosotros nos involucremos, porque es de esa manera hacemos buenas obras y hemos sido llamados también a hacer buenas obras. Tenemos que hacerlo para que la sociedad de esa manera vea que la iglesia tiene una forma de ser diferente, que el evangelio cambia al hombre, lo hace diferente. Muchas de estas organizaciones son gestionadas por organizaciones no gubernamentales, que son ONG. Dice que a partir del 2022 se reportó que más de 14,000 personas vivían en orfanatos en Brasil, un número que ha ido creciendo. Imagínense la necesidad que hay. Las iglesias pentecostales y neopentecostales en particular tienen una fuerte presencia en la atención social y comunitaria en barrios humildes. Mira, la iglesia todavía, a pesar de todo, hay iglesia que está involucrada. En Brasil es un ejemplo de eso. Nosotros también tenemos que activarnos. La palabra del Señor nos dice dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto lo podemos ver en Judas 1:21. Dios les bendiga. Hasta aquí mi presentación.